En una soleada mañana de primavera, el bullicio de una gran obra en el centro de Madrid se mezclaba con el sonido de martillos, sierras eléctricas y gritos de obreros que se afanaban por levantar un edificio de lujo que prometía cambiar el horizonte de la ciudad. En medio de aquel frenesí, apareció una figura inesperada, un hombre mayor, de espaldas encorvadas pero mirada firme, con un casco antiguo en la mano y una carpeta gastada bajo el brazo. Nadie lo conocía, nadie lo esperaba, y sin embargo, caminaba con la seguridad de quien ha construido más de lo que otros apenas han imaginado. Su nombre era don Julián, aunque la mayoría solo lo llamaban el Viejo. Vestía ropa modesta, botas gastadas, y tenía las manos curtidas por décadas de trabajo duro. Acudía por recomendación de un viejo amigo para ayudar con una estructura que, según decían, ningún joven ingeniero lograba estabilizar del todo. Los planos no coincidían, las columnas vibraban, y los cálculos fallaban. Fue entonces cuando apareció él, el ingeniero jefe, Iván Carreño. Joven, arrogante, y recién regresado de Alemania con un máster bajo el brazo. Miró a don Julián con desdén desde el primer segundo. ¿Y este quién es?, preguntó en voz alta, sin molestarse en disimular el desprecio. ¿Otro jubilado que viene a dar lecciones con historias del pasado? Los obreros bajaron la mirada. Algunos habían escuchado leyendas sobre don Julián, que en los años 80 había construido puentes donde nadie se atrevía, que había diseñado edificios que aún resistían terremotos menores sin una grieta. Pero Iván no escuchaba. Él vivía entre fórmulas y software de última generación. Para él, la experiencia era secundaria. «Escúchame, chaval», le dijo don Julián, con voz serena pero firme. «Ese pilar central tiene una carga mal distribuida. Si sigues vertiendo concreto ahí, va a hundirse». Iván soltó una carcajada. «¿Usted viene a explicarme de cargas y columnas? ¿Con esa carpeta vieja y sin un solo plano digital? Déjeme hacer mi trabajo y váyase a casa a descansar. Aquí se necesita ciencia, no cuentos de abuelo». Don Julián suspiró. No dijo más. Caminó hacia la base de la estructura, se agachó con esfuerzo, observó el terreno, tocó el concreto fresco con los dedos y luego se quedó unos minutos mirando al cielo, midiendo sombras y dirección del viento. «Te doy 3 días, Iván. En 3 días ese pilar va a ceder 2 centímetros. Si no lo refuerzas desde ya, el forjado del segundo nivel se va a agrietar. ¿Sabes por qué? Porque tu cálculo no contempló la dilatación térmica por exposición al oeste. Tu software no lo sabe porque no estuvo aquí en agosto del 94, cuando este terreno se fracturó por una falla oculta a 4 metros. Iván, sin responder, se dio media vuelta entre risas. 3 días, viejo. Nos vemos en 3 días. Pasaron las horas y don Julián no se fue. Se sentó bajo una sombra, sacó una libreta y empezó a hacer dibujos con lápiz y regla metálica. Varios albañiles se le acercaron con respeto. Querían aprender, escuchar, saber cómo lo hacía. Julián les enseñaba con paciencia. «La tierra habla», decía. «Hay que saber escucharla». En la mañana del 4.º día, cuando el sol apenas asomaba, un crujido seco interrumpió el murmullo de la obra. Un grito de alarma estalló. Todos corrieron hacia el segundo piso. Una gran grieta zigzagueaba por el forjado, exactamente donde don Julián había advertido. El pilar central había descendido casi 3 centímetros. El silencio fue absoluto. Iván llegó corriendo, pálido. Revisó los sensores, consultó su tableta, maldijo en voz baja. No entendía nada. El software no lo había previsto. «¿Qué demonios?», murmuró, y entonces lo vio. Don Julián, en la misma sombra, tranquilo, dibujando en su libreta. «Te lo dije», dijo sin levantar la voz. «Ahora tienes una grieta que costará 2 semanas reparar, si tienes suerte. Si hubieras abierto la tierra como te dije, habrías visto la fractura antigua». Iván tragó saliva. Algo dentro de él empezaba a quebrarse, el orgullo. Se acercó, aún resistiéndose. ¿Cómo lo supo? No hay registros de esa falla. Porque yo la descubrí. Este terreno, lo nivelé con mis propias manos hace 31 años. Este mismo lugar fue la base de una escuela que construimos con otros 11 obreros. Se vino abajo un ala por esa misma falla. Desde entonces supe que este terreno no perdona a los que no lo respetan. Iván se quedó sin palabras. Su arrogancia se desmoronaba como aquel forjado. No podía creerlo. Había humillado a una leyenda viva. «¿Usted es don Julián Santos? ¿El que diseñó el viaducto de Segovia?». Don Julián asintió con una leve sonrisa. «Y el hospital de Vallecas. Y el centro cívico de Alcorcón. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que no has perdido nada si aprendes algo hoy». Iván bajó la mirada. Por primera vez, escuchó con atención. Se sentó junto a él. «¿Me enseña?». «Eso depende.
¿Estás dispuesto a ensuciarte las manos? Porque los mejores planos se dibujan en la tierra, no en una pantalla. Y así, mientras el sol seguía su camino por el cielo de Madrid, la historia de un ingeniero soberbio y un albañil legendario comenzaba a entrelazarse en una lección que ningún software podía calcular. Pero ese solo era el principio. Iván se quedó en silencio un momento, contemplando el rostro curtido de don Julián, que en lugar de regodearse en su sabiduría o echarle en cara su error, simplemente le hablaba con la calma de quien ha aprendido que el conocimiento verdadero no necesita alardes. Ese tipo de humildad era algo completamente ajeno a Iván, acostumbrado a ser el mejor en cada aula, el más brillante en cada presentación. Sin embargo, allí, en esa obra, bajo ese sol abrasador y frente a ese anciano que parecía conocer cada grieta del suelo, Iván sintió algo que nunca antes había experimentado: admiración. ¿Qué hago con la grieta?, preguntó, como un alumno frente a su maestro. Don Julián cerró su libreta, se puso de pie con dificultad, estiró las piernas y miró a lo lejos la estructura herida. Lo primero, detener la obra. No puedes construir sobre una herida abierta. Si sigues vertiendo concreto sobre esa fractura, será como ponerle una venda a una pierna rota sin alinearla. Iván asintió y corrió a hablar con el jefe de obra. Dio órdenes claras, esta vez sin alzar la voz, sin la soberbia de siempre. Los obreros lo notaron. Algunos intercambiaron miradas sorprendidas. Otros sonrieron en silencio. El joven ingeniero estaba aprendiendo. Don Julián se acercó lentamente a la zona afectada. Sacó una varilla metálica del suelo y empezó a marcar con ella una figura alrededor del pilar. Iván lo seguía con atención. El anciano hablaba en voz baja, como si le hablara más a la tierra que a su interlocutor. Aquí, justo aquí se forma una pequeña cavidad cuando el subsuelo se calienta y se dilata. Si la comprimes sin reforzar los laterales, colapsa. Hay que excavar alrededor, formar una especie de cojín, de refuerzo con una mezcla especial. ¿Sabes hacerla? Iván negó con la cabeza. Solo conozco las mezclas estandarizadas, las que vienen en los manuales. Entonces ve y busca 3 sacos de cal, 1 de arena volcánica y 2 de tierra húmeda del lado norte del terreno. No cualquier tierra. La del norte es más compacta, más arcillosa. Sirve mejor para lo que vamos a hacer. Iván obedeció sin dudar. Caminó por el terreno con los pantalones manchados, sudando, y por primera vez, sin el brillo pulcro de un ingeniero recién salido de una oficina con aire acondicionado. Los obreros lo miraban, sorprendidos por su transformación repentina. Pasaron las horas y don Julián, rodeado ahora de varios trabajadores que lo escuchaban con atención, explicaba cómo mezclar los materiales sin máquinas, solo con palas y la experiencia justa. La mezcla olía diferente, como tierra viva. Esto es lo que usábamos antes de que llegaran las grandes compañías con sus fórmulas secretas. Pero esta receta tiene más de 100 años, y sigue funcionando mejor que muchas de laboratorio, explicó mientras hundía su mano en la masa. Iván volvió y se unió al proceso. Aprendía con rapidez. Cometía errores, pero no se rendía. Y don Julián corregía sin burla, sin sarcasmo, solo con paciencia. Cuando cayó la tarde, habían reforzado el perímetro del pilar dañado, y se había instalado una estructura temporal de madera maciza para sostener la carga durante el secado. Don Julián hizo un último recorrido, observó cada detalle y luego se sentó sobre un bloque de hormigón. Mañana al mediodía estará listo para una nueva prueba de carga. Pero esta vez, hazla tú, sin sensores, sin aparatos. Solo con una plomada, una regla, y tu percepción. ¿Cómo puede eso ser más preciso que los instrumentos?, preguntó Iván, curioso. Porque los instrumentos no sienten el crujido leve en el aire, no notan el calor que emana del suelo cuando algo falla, no ven cómo se tensan las sombras en una grieta. A veces, Iván, hay que mirar con los oídos y escuchar con los ojos. Aquella noche, Iván no volvió a casa. Se quedó en la obra, durmió en una carpa junto con algunos obreros. Quería entender cada capa, cada decisión, cada error del pasado. En su cuaderno digital, donde antes había solo fórmulas y gráficos perfectos, ahora empezaban a aparecer dibujos a mano, anotaciones hechas con letra temblorosa, como si quisiera absorber hasta el último secreto de aquel sabio de las construcciones. A la mañana siguiente, los rayos del sol bañaban el concreto seco, y el silencio reinaba mientras Iván, arrodillado, pasaba una plomada sobre la estructura, midiendo ángulos, tocando el material, escuchando. Don Julián lo observaba desde lejos, con una sonrisa apenas perceptible. No decía nada, porque sabía que había comenzado la verdadera formación del joven. Pasaron las semanas, y la estructura del edificio comenzó a tomar forma con más precisión, más cuidado. Los trabajadores empezaron a referirse a Iván con respeto genuino, no solo por su título,
sino por su disposición a aprender, a colaborar, a admitir cuando no sabía algo. Cada tarde, don Julián aparecía con su libreta, sus botas viejas y su mirada penetrante. Ya no era el viejo ignorado del primer día, sino el mentor que todos querían escuchar. Incluso obreros de otras obras se acercaban a aprender con él. Nadie cobraba por enseñar, nadie pagaba por aprender. Era puro respeto, puro conocimiento compartido. Una tarde, mientras revisaban los planos del techo, Iván le preguntó: ¿por qué volvió a la obra, don Julián? Podría estar descansando, disfrutando de su jubilación. El anciano lo miró con esos ojos que parecían haber visto siglos de cemento y acero. Porque me duele ver cómo se construye sin alma. Porque los edificios no solo deben resistir, deben proteger, abrazar, respirar. No hay nada peor que una estructura sin espíritu. Y tú, Iván, estás aprendiendo a construir con espíritu. Por eso me quedé. Iván tragó saliva. Nunca nadie le había hablado así de la ingeniería. Había pasado años memorizando códigos y teorías, pero nunca había pensado que un edificio pudiera tener alma. El sol empezaba a caer y los obreros se retiraban poco a poco. Iván y don Julián quedaron solos, caminando entre vigas y columnas que ahora parecían no solo parte de un proyecto, sino de una historia viva. Entonces don Julián se detuvo, puso una mano en la columna recién terminada y dijo en voz baja: ¿escuchas? Iván agudizó el oído, pero no percibió nada al principio. Solo el viento, quizás el crujido distante de una viga asentándose. ¿Qué debería oír? La estructura te está hablando. Aún es tímida contigo, pero si sigues construyendo con respeto, algún día te hablará claro. Iván cerró los ojos por un instante, tratando de sintonizar con aquella sabiduría que parecía venir de otro tiempo. La brisa rozaba los andamios, los metales vibraban levemente, y entre los ecos del viento y los murmullos del concreto secándose, empezó a comprender. No se trataba de magia ni de misticismo, sino de una forma profunda de observar, de estar presente, de no dejar que los números reemplazaran el instinto. A veces siento que me perdí en los cálculos, admitió Iván, abriendo los ojos con un leve suspiro. Que me obsesioné tanto con tener la razón en los números que olvidé ver el lugar que habitamos. Don Julián lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. No te perdiste, solo tomaste el camino largo. A todos nos pasa. Pero si logras volver a escuchar lo que construyes, si comprendes que cada edificio tiene un propósito más allá de su forma, entonces harás algo más que arquitectura. Harás legado. Las palabras calaron hondo. Iván sintió una especie de redención interna. Como si finalmente entendiera que su carrera no tenía que ser una competencia, ni un monumento a su ego. Podía ser algo más. Podía significar algo más. En los días que siguieron, la transformación fue completa. Iván ya no dirigía desde arriba, sino desde dentro. Bajaba a los cimientos, ayudaba a cargar, consultaba con los obreros, compartía ideas con ellos. Cada paso que se daba en la construcción ahora estaba acompañado de una intención consciente, de una visión que iba más allá del diseño. Buscaba armonía con el entorno, con las personas, con la historia del lugar. Don Julián, por su parte, aparecía cada vez más temprano, y aunque su cuerpo mostraba señales de desgaste, su mente seguía tan aguda como el primer día. Enseñaba a los más jóvenes a leer los materiales con las manos, a interpretar los sonidos del metal, a saber cuando un ladrillo estaba mal cocido solo con el peso en la palma. Una tarde, mientras instalaban la losa final del tercer piso, uno de los obreros más jóvenes, llamado Sergio, se acercó con una mezcla de entusiasmo y respeto. Don Julián, mi abuelo me hablaba de usted. Me contaba que cuando construyeron el viaducto del norte, trabajaban de sol a sol sin grúas, que usted diseñaba estructuras que parecían imposibles con solo una cuerda y una plomada. El anciano sonrió, con esa humildad que ya le era característica. Sí, eran otros tiempos. Pero lo esencial sigue igual. La gravedad no ha cambiado. Ni la honestidad del material. Ni el pulso de un obrero que ama lo que hace. Sergio asintió, visiblemente emocionado. ¿Y cómo hizo para aprender tanto, sin computadoras ni universidades? Mirando, escuchando, preguntando, cometiendo errores. Pero sobre todo, respetando. A la tierra, al equipo, al tiempo. La prisa es el peor enemigo del constructor. Iván, que escuchaba a pocos pasos, interrumpió suavemente. ¿Y qué pasa cuando el mundo exige prisa? Cuando los plazos no perdonan y los inversionistas presionan. Entonces debes decidir a quién le construyes. Si le construyes al dinero, harás paredes que se agrietan. Si le construyes a las personas, harás espacios que resisten. Aquella frase se quedó flotando en el aire. Todos los presentes la escucharon y, por unos segundos, nadie se atrevió a hablar.
Fue uno de esos momentos en que una verdad tan simple se vuelve demasiado grande para abarcarla de inmediato. La obra siguió avanzando. Poco a poco, la estructura tomó la forma de un edificio que no solo era sólido, sino bello. Había líneas modernas, sí, pero también detalles clásicos, esquinas redondeadas que favorecían la ventilación, terrazas con sombra natural, materiales de origen local que parecían dialogar con el entorno. Un día, el representante de la empresa promotora visitó el sitio. Era un hombre elegante, de traje caro, acostumbrado a resultados rápidos y números fríos. Caminó por la obra, observó los avances y finalmente se acercó a Iván. Ingeniero Carreño, hemos notado ciertos retrasos respecto al cronograma. ¿Puede explicarme? Iván respiró hondo, pero no bajó la mirada. Sí, hubo un incidente estructural que nos obligó a reforzar parte del edificio. Podríamos haberlo ignorado y seguir, pero habría comprometido la seguridad. Decidimos construir bien, no solo rápido. El hombre frunció el ceño. ¿Y a qué costó? Antes de que Iván pudiera responder, don Julián, que había estado escuchando desde una esquina, se acercó con paso lento pero decidido. Al costo de que no se caiga cuando su hijo camine por este pasillo. Al costo de que en 10 años no tenga que gastar el triple en reparaciones. Al costo de hacer las cosas con dignidad. El empresario lo miró sorprendido. Iba a replicar, pero algo en la mirada del anciano lo detuvo. Era como mirar un muro que ha soportado 1000 tormentas. ¿Y usted quién es? Preguntó con tono algo defensivo. Soy el que vio fallar este terreno hace 3 décadas. Y el que decidió volver para evitar que otro lo volviera a hacer. Usted decide si eso tiene valor. El empresario no dijo más. Se fue en silencio, como quien se marcha con más preguntas que respuestas. Iván lo observó alejarse y luego volvió a mirar a don Julián. «¿Siempre hablas así?», le dijo con una leve sonrisa. «Solo cuando tengo tiempo. Y hoy tengo tiempo». Esa tarde, todos se quedaron un poco más en la obra. Nadie se lo pidió, nadie lo ordenó. Fue como si el edificio los estuviera llamando a quedarse, a terminar algo que era más que concreto y acero. Las manos no se detenían, las risas surgían entre mezcla y mezcla, y por primera vez, Iván entendió lo que era construir no solo un edificio, sino una comunidad. Y mientras la luz del atardecer teñía de oro las paredes recién enlucidas, don Julián caminaba lentamente por los pasillos, tocando suavemente las paredes, como un músico acariciando su último instrumento. Con el paso de los meses, el edificio se terminó. Pero no era solo una estructura más en la ciudad. Desde el primer día de su inauguración, la gente lo miraba diferente. No por su altura ni por sus acabados modernos, sino por algo más profundo, casi invisible. Aquella construcción respiraba. Era como si tuviera alma. La comunidad comenzó a reunirse en sus pasillos amplios, en las sombras frescas de sus terrazas. Niños jugaban sin miedo, ancianos se sentaban a charlar bajo sus aleros bien diseñados, y los nuevos inquilinos hablaban con orgullo del lugar. Se sentía seguridad, calma. Se sentía respeto, como si cada ladrillo estuviera colocado con intención. Y lo estaba. Iván cambió para siempre. Ya no era el joven ingeniero que solo pensaba en presupuestos, entregas y reconocimientos. Se convirtió en un líder silencioso, de esos que enseñan con el ejemplo. Fundó una pequeña escuela técnica dentro del mismo edificio. Ofrecía clases gratuitas a jóvenes que no podían pagar una universidad, enseñándoles lo que él había aprendido no solo con libros, sino con tierra bajo las uñas y humildad en el corazón. Y cada viernes, sin falta, llegaba don Julián. Con su libreta, sus botas polvorientas y su gorra descolorida. Se sentaba al fondo del aula, escuchaba, y de vez en cuando intervenía con una frase certera, con un dibujo en la pizarra hecho con trazos torpes pero llenos de sabiduría. Los alumnos lo escuchaban con el tipo de atención que no se logra con títulos ni diplomas, sino con respeto ganado. Una tarde, Iván recibió una carta. Venía de una empresa de arquitectura reconocida a nivel internacional. Habían escuchado sobre el proyecto, sobre su enfoque humano, sobre la escuela. Querían invitarlo a dar una conferencia en Europa, a exponer su nueva visión de la construcción. Iván sonrió, pero no por orgullo. Sonrió porque entendía que ese reconocimiento no era solo suyo. Era de todos los que habían levantado aquel edificio. De los obreros que cargaron mezcla con sudor. De los jóvenes que ahora estudiaban sin miedo. Y, sobre todo, de don Julián. Decidió llevarlo con él. No como un símbolo, sino como lo que verdaderamente era, el maestro detrás del cambio. Viajaron juntos. Cuando subieron al avión, don Julián lo miró por la ventanilla y soltó una risa leve. «Nunca pensé que la mezcla me llevaría tan alto», dijo con humor. La conferencia fue un éxito rotundo.
Pero no fue el PowerPoint ni las cifras lo que conmovió al público. Fue la historia. La historia del viejo albañil ignorado, del ingeniero soberbio que aprendió a escuchar, del edificio que salvó una comunidad de la indiferencia. Cuando don Julián subió al escenario, el auditorio entero se puso de pie. No por protocolo, sino porque todos comprendieron que estaban frente a una leyenda viva. No vine a dar fórmulas, dijo el anciano. Solo vine a recordarles que los edificios deben hacerse con las manos, pero también con el corazón. Si no sienten lo que construyen, mejor no construyan. El aplauso fue largo, profundo, casi reverencial. No era solo para él. Era para todo lo que representaba: dignidad, historia, esfuerzo y verdad. Regresaron a casa como héroes, pero no buscaron cámaras ni entrevistas. Volvieron a la escuela, al edificio, a la gente, a ese pequeño rincón donde todo comenzó. Don Julián siguió enseñando hasta el último día. Y cuando finalmente se fue, lo hizo en silencio. Sin despedidas ruidosas, sin homenajes. Solo dejó su libreta sobre la mesa, abierta en la última página. Allí había un dibujo, una plomada colgando recta, firme, con una frase escrita a mano temblorosa. Que tu obra sea tan recta como tu conciencia. Iván la enmarcó y la colgó en la entrada del edificio. Cada visitante, cada alumno, cada trabajador que pasaba por allí, la leía. Algunos sonreían. Otros se detenían y pensaban. Pero todos, sin excepción, sentían algo. Años después, Iván ya era un arquitecto reconocido, pero seguía enseñando los viernes. Seguía contando la historia del edificio, no como un logro técnico, sino como una lección de vida. Y cada vez que hablaba de don Julián, sus ojos se iluminaban con la misma chispa que había sentido aquel día bajo el sol, cuando el anciano tomó la varilla y dibujó sobre el suelo. Porque en un mundo que corre sin mirar atrás, donde las torres crecen sin raíces, donde la velocidad importa más que la intención, aún hay quienes recuerdan que lo verdaderamente duradero se construye lento y con alma. Y así, el eco de don Julián no se perdió. Vivía en cada pared erguida con respeto, en cada joven que decidía estudiar por pasión, no por títulos, en cada constructor que, al tomar una pala, recordaba que la tierra también tiene memoria. Y ese edificio, hecho con mezcla, lágrimas, errores y redención, no fue el último. Fue el primero de muchos más. Porque cuando una historia nace del corazón, no necesita cimientos de concreto para mantenerse firme. Se sostiene sola. Se vuelve eterna.